cínica desde el momento en que está ahí sentado con esa cara y riéndose. Yo estoy llena de coraje. ¿Por qué? Porque usted también quiso hacer conmigo lo que hizo con las demás chicas, ¿verdad? Y usted lo que merece es que pedacito a pedacito lo vayan vivo. A mediados de la década de los 80, una de esas sombras se posó sobre los manglares y las zonas rurales de Ecuador. Decenas de familiares compartían la misma pesadilla, niñas y jóvenes que solían salir de sus casas y jamás regresaban. Lo que el país no sabía era que el responsable de este terror no era un crimen común, sino con un hombre que ya cargaba con un historial terrorífico en su país natal, Colombia, y que acababa de burlar la seguridad de una de las prisiones del continente. Su nombre era Daniel Caramajo Barbosa, para la historia de la criminología seria reconocido bajo dos alias escalofriantes: el sádico del Charquito en Colombia y el monstruo de los manglares en Ecuador. Posee un coeficiente intelectual superior a la media, estimadamente en 116 puntos, lo que combinaba con una elocuencia manipuladora y un carisma capaz de desarmar cualquier sospecha. En este video vamos a desglosar cronológicamente cómo un prófugo internacional logró cruzar una frontera y ejecutar decenas de crímenes perfectos en plena luz del día, y finalmente con un detalle aparentemente insignificante que provocó su captura en las calles de Quito. Ella dijo que le había sobado un billete de $1000 en las manos, luego de lo cual se sintió mal, dejándose convencer. Llegaron casi al kilómetro 22 de la vía Daule y comenzó a poner resistencia, por lo cual Camargo comenzó a ponerse grosero. Finalmente la joven tuvo miedo y escapó subiéndose en un carro. Para entender la estructura mental de Daniel Caramajo, debemos viajar al 22 de enero de 1930 en Alonaima, Cundinamarca, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la tragedia el abuso sexual. Antes de cumplir su primer año de vida, su madre biológica falleció. Su padre, un hombre ausente y con problemas de alcoholismo, contrajo matrimonio con una mujer que padecía de problemas graves psicológicos y de infertilidad. Esta mujer descargó todas sus frustraciones sobre el pequeño Daniel. Como método de castigo y humillación, lo obligaba a vestirse con ropa de niña y asistir de esa manera al colegio. Este hecho, según los peritajes psiquiátricos posteriores, sembraron en Caramajo un resentimiento patológico y profundo y distorsionado hacia las mujeres. A pesar del infierno doméstico, Caramajo demostró ser un estudiante excelente y sobresaliente en el prestigioso Colegio León de Bogotá, pero la necesidad económica lo obligó a abandonar las aulas para poder trabajar. En 1960, intentó llevar una vida normal, casándose con una mujer llamada Alcira Castillo. Sin embargo, los traumas no resueltos detonaron 3 años después. En 1963, en Soacha, comenzó a aparecer cuerpos de entre 10 y 14 años. Además que su relación matrimonial colapsó en 1967, cuando descubrió a su esposa en compañía de otro hombre. En ese instante, el profundo rencor hacia las mujeres se convirtió en el motor de su existencia. Años después, declaró que creía que el género femenino era responsable de todos los males que había marcado su vida. Esto provocó desde entonces que Caramajo, junto a su nueva compañera, quien no era virgen, porque eso le importaba mucho, comenzaron a explotar a chicas vírgenes usando drogas para dejarlas inconscientes. Sin embargo, la policía logró capturarlo en 1968. Resultando en una sentencia de 5 años. Al salir de la cárcel, Caramajo reinició sus delitos y fue encarcelado otra vez. El esquema era el mismo: manipulación, violencia y una brutalidad extrema. Tras una exhaustiva búsqueda, Caramajo fue condenado y volvió a prisión, esta vez con una pena de 25 años. Este monstruo fue noticia hace 11 años, creo que mató aproximadamente unas 80 muchachas en circunstancias similares a las de Ecuador. El destino elegido para su reclusión fue la isla Gorgona, conocida como el Alcatraz de Colombia, una prisión rodeada por aguas infestadas de tiburones, corrientes mortales y una selva impenetrable y llena de serpientes venenosas. Nadie es capaz de Gorgona vivo, o al menos eso se creía. En noviembre de 1984, Caramajo Barbosa ejecutó un plan meticuloso que le tomó meses preparar. Utilizando herramientas improvisadas, construyó una pequeña balsa de troncos y recolectó suministros básicos. Aprovechando una noche de tormenta y un descuido en la guardia, se lanzó al violento
brillante océano Pacífico. Al notar su desaparición al día siguiente, las autoridades de prisión realizaron una búsqueda superficial. Debido a las condiciones extremas del mar, asumieron que el río había muerto ahogado o devorado por la fauna marina. La prensa colombiana cerró el caso y reportó su deceso. Pero Carmajo estaba vivo. Tras pasar varios días a la deriva, sobreviviendo milagrosamente a las corrientes, su balsa encalló en las costas del norte de Ecuador. Sin levantar sospechas, el prófugo abordó un autobús con destino a Quito, y para el 5 de diciembre de 1984 ya se encontraba oculto en la concurrida ciudad de Guayaquil. El monstruo había cruzado la frontera y el tiempo de Ecuador comenzaba a correr. Niña, ¿puede ayudarme? Soy un pastor evangélico que he venido a este pueblo a practicar la palabra de Dios. Quiero que me ayude porque no conozco esta ciudad y tengo miedo que me asalten. ¿Usted me puede acompañar? Para operar sin ser detectado, Camargo Barbosa obtuvo una identidad ecuatoriana fraudulenta bajo el nombre de Carlos Honorario Bulgarín. Con esta fachada de ciudadano respetable comenzaba a desplegar una estrategia de caza sumamente inteligente y despiadada. Su modus operandi se basaba en la vulnerabilidad social. Frecuentaba mercados populares, parques, terminales de autobuses y zonas rurales periféricas. Buscaba exclusivamente a niñas y adolescentes que estaban solas, de familias de escasos recursos. Se acercaba a ellas vistiendo ropa formal, hablando con un tono pausado, educado y fingiendo ser un extranjero adinerado o un comerciante que buscaba direcciones. A menudo les ofrecía dinero, dulces o un empleo inmediato para ayudar a sus familias, a cambio de que los acompañara a un lugar cercano a cargar unas supuestas mercancías. Una vez que lograba alejar de las zonas concurridas, las trasladaba a lugares de difícil acceso, principalmente a los espesos manglares de Guayaquil o a plantaciones de Daule y el Oro. Allí la fachada del hombre oculto desaparecía. Camargo atacaba a sus víctimas con una frialdad matemática. En sus declaraciones posteriores, admitió con un cinismo espeluznante que seleccionaba menores porque su vulnerabilidad le generaba una sensación de absoluto control. Quería justificar sus actos con una supuesta venganza por los traumas de su niñez. Entre 1984 y 1986, se estimó que atacó y asesinó al menos 54 víctimas en territorio ecuatoriano, aunque expertos forenses sugieren que la cifra realmente podría superar las 70 personas. Lo más perturbador es que el asesino se tomaba el tiempo de averiguar los datos de las víctimas para en ocasiones enviar prendas a las familias. Vía su personalidad hacia el odiar a la mujer y al mismo momento desearla. Por eso La impunidad de Daniel Carmago Barbosa tenía los días contados, y su caída ocurrió en la capital, en Quito, el 26 de febrero de 1986. Camargo interceptó a su última víctima, una pequeña niña llamada Graciela Elizabeth. Aplicaba su habitual carisma y logró apartarla de su entorno seguro para perpetrar su crimen. Sin embargo, esta vez el asesino cometió descuidos lógicos debido a la prisa y a la creciente presión de las desapariciones en la región. Ese mismo día, pocas horas después del suceso, Barbosa caminaba por un sector concurrido de Quito. Un agente de la Policía Nacional de Ecuador, cuya identidad ha quedado resguardada, notó la presencia de este hombre maduro. El sospechoso mostraba una actitud inusual. Esquivaba la mirada de los uniformados y deambulaba con nerviosismo excesivo cerca de los espacios concurridos. El oficial decidió interceptarlo para solicitar sus documentos de identidad. Barbosa presentó la cédula a nombre de Carlos Honorario Bulgarín. No obstante, el agente detectó inconsistencias en las respuestas verbales del sujeto, quien empezó a contradecirse sobre su origen y sus actividades en la ciudad. Ante la sospecha de que portaba documentación falsa, fue trasladado de inmediato a la dependencia del Servicio de Investigación Criminal. El quiebre definitivo del caso fue puramente técnico y forense. Las autoridades ecuatorianas procedieron a tomar las impresiones dactilares. Al notar anomalías en su perfil, se activó los canales de cooperación internacional con la Embajada de Colombia. El agrado policial colombiano facilitó la tarjeta dactilar histórica de Daniel Carmago. Al realizar el cortejo dactilar manual punto por punto, el resultado fue innegable. Las huellas del supuesto Carlos coincidían perfectamente con las
con las del temido prófugo de la isla Gorgona. Al verse acorralado por la evidencia científica, Camargo Barbosa no tuvo más opción que admitir su verdadera identidad y confesar uno a uno los puntos geográficos exactos donde había enterrado a sus víctimas. Que Camargo declaró que mató a su hija. Pero no puede ser. A pesar de la monstruosidad y el volumen de sus crímenes, el marco jurídico de Ecuador de los años 80 estableció un límite constitucional. La pena máxima de privación de libertad era de tan solo 16 años de reclusión ordinaria. Fue sentenciado a cumplir dicha condena en el penal García Moreno, en Quito. Dentro del penal, la realidad supera la ficción. Barbosa llegó a compartir el patio de reclusión con otros criminales más prolíficos de la historia. Pedro Alonso López, apodado el Monstruo de los Andes. Durante sus años en prisión, Barbosa mantuvo un perfil bajo, afirmando públicamente haberse convertido al cristianismo y dedicado su tiempo solamente a la lectura. La justicia intramuros llegó antes de su boleta de libertad. El 13 de noviembre de 1994, cuando Camargo tenía 64 años y se encontraba a pocos meses de su libertad, un recluso llamado Giovanni Noguera lo emboscó en una celda. Noguera no era un preso cualquiera, era el sobrino directo de una de las jóvenes víctimas de Camargo en Ecuador. Tras un violento altercado, Noguera apuñaló mortalmente al asesino serial, exigiendo una disculpa que jamás pronunció. Así terminó la vida de Daniel. Su cuerpo fue sepultado de manera austera en la fosa número 798, en el cementerio El Batán, en Quito. Si llegaste hasta aquí, me alegro mucho. Me imagino que te gustó el video y me ayudaría mucho que le dieras like, te suscribieras o comentaras para seguir desarrollando más videos. Y en fin, muchas gracias.